¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. ¿Todo bien? Sí. Venga. Bueno, pues le vamos a quitar la razón a los días laborables y aunque hoy sea lunes, vamos a ponerle un poquito de color y de chispa y también de alegría y espero que de interés a esta jornada. Y después de habernos asomado a la ventana de los aplausos, lo que toca ahora es asomarnos a este balcón de la poesía con todos vosotros y con todas vosotras. Así que muchas gracias de verdad por estar aquí una tarde más, por vuestra compañía. Y voy a ser pesado todos estos días. Invitad a vuestros amigos y amigas. Es decir, comentarles que pasa esto todos los días a las 8:15, que pasamos un rato y nos saludamos. Que les podéis etiquetar en vuestras redes sociales, en el Facebook, para que se puedan ir asomando y así, bueno, pues nos hacemos más compañía y nos saludamos. Podéis poneros delante, que hay sillas aquí en primera fila, y así nos escuchamos mejor, ¿vale? Bueno, hoy os traigo mi boli aquí. Hoy os traigo a una mujer, no es la primera, porque ya sabéis que hemos hablado de María Elena Walsh, hemos hablado de su reflejo en España, que es Gloria Fuertes, hemos hablado de Ángeles Mora, de Rosa Chacel, traeremos a otras sin sombrero, de esa otra cara tan brillante como la que conocemos de la generación del 27. Hemos hablado de quién más, de Rosalía de Castro, la hemos traído también, aunque no en un espacio monográfico, y se lo merece la gallega, como muchas otras. Gabriela Mistral está en la agenda, lo digo para mis amigos y amigas chilenos y chilenas, a quienes de paso ya saludo. Y hoy saludo de manera muy especial y muy cariñosa a mis amigos y mis amigas de México, porque traemos a una mujer con una personalidad arrolladora, indómita, rebelde, una mente desde luego que privilegiada y una escritora fantástica, una monja, que yo creo que no ejerció mucho de monja, contaremos su vida. Sor Juana Inés de la Cruz. Nacida, hay controversia, unos dicen que en 1648, pero bueno, no vamos a reñir por 3 años. Lo más posible es que naciera en 1651 y murió en 1695 sin haber cumplido los 47 años y producto de una epidemia, de una pandemia, que en aquel tiempo en México se llevó por delante la vida de muchas personas. Luego se le puso nombre y se le puso tratamiento. Yo, por ejemplo, he tenido esa enfermedad, el tifus. El tifus se cargó a Sor Juana Inés de la Cruz cuando no tenía aún 47 años. Bueno, si es Sor Juana Inés de la Cruz es evidente que fue monja, pero sobre todo fue una escritora adelantada a su tiempo. Coincide en el tiempo de una corriente artística que lo impregna todo, que es el barroco y que es el siglo de oro español. Eso sí, cuando ella nace, ya ha muerto Góngora, ha muerto Quevedo, ha muerto Lope de Vega, sí que está por ahí Calderón, pero ella no estuvo en España nunca. Sin embargo, fijaros, se editó su obra. Cuando acceder al mundo editorial, si ahora está complicado, antes era imposible, ¿no? En aquellos años. Esto da de alguna manera prueba del prestigio que tuvo en vida, luego se le olvidó, y de el valor que tiene para una mujer del siglo XVII poder editar, y además estando en colonias, ¿no? Estando en México. Escribe muy bien, muy valiente además. Eso le da un reconocimiento, le da un prestigio y le crea problemas posteriormente. Está considerada como una de las máximas exponentes del siglo de oro español, sin género. No hablamos de una de las o uno de los. Está a la altura de los mejores del siglo de oro. Se llamaba Juana de Arbaje y Ramírez. Era la segunda de las 3 hijas de Pedro de Arbaje y Vargas Machuca. Se ha afirmado que el padre era guipuzcoano, guipuchi, estos de aquí al lado, los que vienen a por las setas, que lo digo en broma. Nosotros les llamamos a los guipuzcoanos, los navarros, les llamamos robasetas,
y ellos nos llaman meaplayas. Solo nosotros rendimos culto a la verdad, ellos no. Bueno, no se ha podido probar documentalmente que el padre fuera guipuzcoano, pero parece ser que sí. Cosa curiosa, los padres de Sor Juana Inés de la Cruz no estuvieron casados. Es decir, ella es hija ilegítima y, lógico, lo quiso esconder o por lo menos no lo fue pregonando a los cuatro vientos. Al poco de tener a esta niña, su madre se separa del padre y tuvo otros tres hijos con un hombre, Diego Ruiz Lozano, con quien tampoco se casó. Esto se ha atribuido a un relajamiento de la moralidad en las colonias, en el siglo XVII. Bueno, tampoco es que sea relevante. Lo que sí es relevante es el carácter indómito de esta mujer, de Sor Juana Inés de la Cruz, que a los 3 años ya sabía leer y que intentó convencer a su madre de que la enviase a la universidad disfrazada de hombre, porque las mujeres entonces no tenían acceso a la universidad, pero ella quería ir. Y dijo, me disfrazo de hombre y voy a la universidad. No lo consiguió. Su inquietud cultural era enorme, como os he dicho. A los 3 años ya sabía leer, a los 8 casi había aprendido el latín, que anda que no nos ha costado a nosotros. Y hablaba también, aprendió la lengua de alguna de las poblaciones indígenas, ¿no?, del entorno de México. Era una lectora, bueno, pues enfermiza. Cuando muere deja 180 volúmenes de literatura escogida, que es una barbaridad para aquella época, ¿no? En 1664 entra en la corte de México, donde están los virreyes y tal, y ahí ya alguien se da cuenta de los profundos conocimientos que tenía. Estamos hablando de una mujer que no fue a la universidad, por lo tanto autodidacta, pero una auténtica erudita. Ella quiere seguir estudiando, ella quiere aprender, pero no puede ir a la universidad. No se quiere casar, porque probablemente consideraba que si se casaba se le cerraban las puertas del conocimiento. La única solución que tuvo fue meterse monja. Primero carmelita. Carmelita es esa orden que funda Santa Teresa de Jesús. Fijaros qué curioso, ya saco otra vez los pies de las alforjas. Santa Teresa de Jesús de Ávila es la fundadora de la Orden de las Carmelitas. Cuando funda su primer convento en Ávila, llama a predicar al predicador más famoso que había entonces en España. Y ese es Fray Diego de Estella, sí, que nació aquí, en la calle de los 1000 años, donde está la Casa de Cultura de Estella, que recibe el nombre de Casa de Cultura Fray Diego y que es el Palacio de los San Cristóbal. Pues Fray Diego de Estella, que terminó en la corte de Felipe II y procesado por la Inquisición, etcétera, 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 y que, por cierto, es, después de Cervantes, el escritor español más traducido de toda la historia. Pues Fray Diego de Estella predicó en la inauguración del primer convento de carmelitas que fundó Santa Teresa de Jesús. Bueno, pues Sor Juana Inés de la Cruz, la Orden de las Carmelitas se le hace demasiado severa y cuelga esa camiseta y se hace jerónima, que tampoco es que sea muy relevante, ¿no? Se mete monja para eludir el matrimonio, para poder seguir estudiando y para, por lo tanto, escribir. Pero también había que hacer otras cosas, que el día es muy largo, archivista y contadora, que lo fue de ese convento, y además escribía por encargo de muchas personas. Entra en el convento de San Jerónimo, de la capital de Nueva España, en México, en 1669, y ahí es donde recibe ya ese nombre por el cual le conocemos, Sor Juana Inés de la Cruz, y no sale de ese convento hasta que muere en 1695. Estuvo allí 26 años. ¿Qué hizo? Escribir una literatura abundante, autosacramentales, teatro, pero sobre todo su poética es la que le ha hecho inmortal. Tiene un problema porque hay el obispo de Puebla le pide su opinión sobre una prédica que ha hecho un sacerdote portugués, Antonio Vieira, y ella escribe desde su propia teología, desde su propia impresión, una carta en la que muestra su diferencia con la prédica
de Antonio Vieira y se la manda al obispo de Puebla, que es un cantamañanas, porque sin el permiso de Sor Juana Inés de la Cruz la publica. Y eso genera una polémica, pero de las gordas, a consecuencia de la cual la monja que nos ocupa fue obligada no solo a dejar los estudios, a quemar todo lo que había escrito. Menos mal que ya se había publicado en España buena parte de su obra y se pudo salvar, pero se le prohibió seguir escribiendo, qué crueldad, y se le obligó a ella misma a quemar todos sus escritos. Hay que decir, en descargo del portugués de Vieira, que este hombre ya estaba retirado y ya era muy mayor, que no intervino en el asunto, que no hizo ni puñetero caso, que probablemente sabía de la polémica, pero no quiso ni leer la carta de Sor Juana Inés de la Cruz, y que fue, digamos, un actor pasivo en esta historia que, sin embargo, le cuesta casi no, la vida creativa a Sor Juana Inés de la Cruz. Repito, que crueldad prohibirle seguir estudiando y prohibirle seguir escribiendo y además obligarle a quemar todo lo anterior. Bueno, Sor Juana Inés de la Cruz protesta, esta tía no se callaba, ya hemos dicho que era indómita, y dice: Dios, que elige a los necios para confundir a los sabios y a los débiles para confundir a los fuertes, solo quiso, por medio de una mujer sin letras, castigar la soberbia de las proposiciones sostenidas por un genio ilustre. No se callaba y eso le costó caro. Así que es sancionada, y como no había otra manera de callarle porque no se callaba, se le prohíbe escribir, se le obliga a quemar sus escritos y se le acorrala impidiéndole estudiar. Ella escribe un soneto, ella era una sonetista maravillosa y era una rebelde, ¿no? Era un soneto que se titula En que da moral censura a una rosa. Utiliza la flor como metáfora de la vida, ¿no? La rosa, como no puede ser de otra forma, aparece en este soneto y aquí también es recurrente. Y se presenta la vanidad como parte de las rosas, y el soneto lo que quiere demostrar es que, a pesar de toda la vanidad y de toda la soberbia, la muerte puede más que la propia rosa. El primer cuarteto, la rosa es la hermosura, luego compara la rosa con el ser humano, ahí aparece también la censura moral que ella misma había sufrido y nos dice que la rosa no pasa de ser vanidad y que no puede superar a la muerte, la propia vanidad, que nada hay en la soberbia que la muerte no supere. Ese es el mensaje de este soneto, que es hermoso y que dice así: Rosa divina que en gentil cultura eres, con tu fragante sutileza, magisterio purpúreo en la belleza, enseñanza nevada la hermosura. Amago de la humana arquitectura, ejemplo de la vana gentileza, en cuyo ser unió naturaleza, la cuna alegre y triste sepultura. Cuán altiva en tu pompa presumida, soberbia, el riesgo de morir desdeñas y luego, desmayada y encogida, de tu caduco ser das mustias señas, con que docta muerte y necia vida, viviendo engañas y muriendo enseñas. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Quien más ha estudiado a Sor Juana Inés de la Cruz es otro mexicano, Octavio Paz. Dice que en aquellos tiempos de Nueva España, de colonia y de corte, el claustro de un convento era el único espacio en que una mujer podía codearse intelectualmente. Y nuestra monja, que evadió el matrimonio para poder dedicarse a las letras, supo aprovechar ese espacio muy bien. Primero la corte y luego el claustro. La obra de esta mujer abarca distintos géneros literarios: el teatro, el auto sacramental y sobre todo la lírica, pero muy variada, ¿no? Sonetos, redondillas, décimas, romances. Pero por el hecho de ser una religiosa no se dedicó exclusivamente a una temática cristiana. Habla del amor, y luego hablaremos del amor, de los valores de la mujer y de su propio valor, de la virtud, del mundo clásico, de muchas cosas, pero habla de la mujer y se reivindica como mujer y le discute los privilegios al hombre, repito, en el siglo XVII, que había que tener lo que había que tener. En el soneto ya hemos visto que se maneja de manera magistral, a la altura de los mejores sonetistas del siglo de oro,
Ya sabéis que un soneto está conformado por 14 versos, que son 2 cuartetos y 2 tercetos de arte mayor. Arte mayor es que cada verso, cada renglón, cada verso, tiene más de 8 sílabas. Y el arte menor es que tiene 8 o menos sílabas. El soneto, arte mayor, casi siempre son los versos en decasílabos, es decir, tienen 11 sílabas y agrupados eso, en 2 cuartetos y en 2 tercetos. En ese marco breve hay que condensarlo todo, y no es fácil, ¿eh? El amor está muy presente en este soneto, esta tarde mi bien cuando te hablaba, que es precioso. Dicen, yo no estoy así, que no hay que leer aquí el amor como relación humana, sino como experiencia divina. Yo no me lo creo. Es que no veo la mística en los poetas místicos. Yo veo pasión desbordada, veo amor, veo incluso, y me vais a perdonar, carnalidad, deseo, pasión, sublimación incluso, ¿no? Y aquí también. Y lo digo, yo creo que en una poesía mística los celos, pues ¿qué queréis que os diga? Que no los veo, ¿no? Que no los veo. Noto no un amor divino, sino humano, carnal, cálido, apasionado, porque el amor nunca, jamás puede ser poseído, pero sí experimentado. Lo dijo Lope mejor que nadie. Esto es amor, quien lo probó lo sabe. Y nuestra monja no lo dice nada mal, ¿eh? Esta tarde mi bien cuando te hablaba. Luego me decís si veis una inspiración mística o un amor humano, carnal, apasionado y satisfecho incluso, ¿eh? Voy. Esta tarde mi bien cuando te hablaba, como en tu rostro y tus acciones veía que con palabras no te persuadía, que el corazón me vieses deseaba. Y amor, que mis intentos ayudaba, venció lo que imposible parecía, pues entre el llanto que el dolor vertía, el corazón deshecho destilaba. Baste ya de rigores, mi bien, baste. No te atormenten más celos tiranos, ni el vil recelo tu quietud contraste, con sombras necias, con indicios vanos, pues ya el líquido humor viste y tocaste, mi corazón deshecho entre tus manos. Es amor, y es amor entregado, ¿no? Bueno, Sor Juana Inés de la Cruz está demostradísimo, una mujer con una inteligencia admirable, dueña además de una personalidad arrolladora, listísima, inteligente, sabia, erudita, con un conocimiento tan vasto que fue reconocida en vida. Desde pequeña, como hemos visto, fue instruida, aprendió a leer con 3 años, latín con 8, una mujer en todo caso adelantada a su tiempo, con una lucidez de pensamiento deslumbrante que incomodaba y una fuerza implacable. Menos mal que estaba en un convento, si no hubiese sido un terremoto constante esta mujer, y aún así y todo lo fue y removió las letras del tiempo del barroco, ¿no? del siglo de oro. Resplandece cada vez que escribe, se le nota además una vitalidad, una alegría, nunca una resignación, sino una voluntad de lucha, y sobre todo una honestidad, de principio a fin, de pe a pa. Muchos varones ilustres se dieron cuenta de que era una amenaza intelectual. ¿Por qué? Porque era más inteligente que esos varones ilustres, sin ninguna duda. Fijaros qué hacía. Ella ya estudiaba y se daba un tiempo para no entretenerse demasiado tiempo y de esa manera no avanzar, se cortaba el pelo. Se cortaba el pelo, pues un pedazo, ¿no? Y decía, tengo que aprenderme esto antes de que el pelo vuelva al estado en el que se encontraba antes de darle el tijeretazo. Y lo hacía. Entonces es una estrategia maravillosa, ¿no? Antes de que el pelo me vuelva a crecer, yo esto lo tengo que saber. Y así va avanzando. Hay un poema maravilloso, que lo conocéis, pero no en totalidad. Hombres necios que acusáis. Es uno de los poemas más famosos de esta mujer. Es una redondilla, es un poema de
arte menor, es decir, 8 o menos sílabas en cada verso, con rima consonante, rima el primero con el último, es decir, primero y cuarto, y segundo y tercero. Y esta mujer, repito, en el siglo XVII, critica con esta vehemencia y este arte la posición preeminente y abusadora del hombre hacia la mujer. Y lo hace desde el claustro de un convento. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obre bien si la incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco, el niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis, para pretendida tais y en la posesión Lucrecia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que falto de consejo, él mismo empaña el espejo y siente que no esté claro? Con el favor y desdén tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Siempre tan necios andáis que con desigual nivel a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. Pues cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada. Mas entre el enfado y pena que vuestro gusto refiere, bien haya la que no os quiere y quejaos enhorabuena. Dan vuestras amantes penas a sus libertades alas y después de hacerlas malas las queréis hallar muy buenas. ¿Cuán mayor culpa ha tenido en una pasión errada la que cae derrogada o el que ruega decaído? ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar? Para que os espantáis de la culpa que tenéis, queredlas cual las hacéis, o hacedlas cual las buscáis. Dejad de solicitar y después con más razón acusaréis la afición de la que os fuere a rogar. Bien con muchas armas fundo que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo. Con la monjita, ¿eh? Qué valentía, qué energía y cuánta verdad, y cuánta verdad. Bueno, a principios de 1695, agoniza ya el siglo de oro, se desata una epidemia en México capital que asoló a la población y se cebó en este convento de San Jerónimo. De cada 10 religiosas que enfermaron, 9 murieron. Una de ellas, la nuestra, Sor Juana Inés de la Cruz, cae enferma poco tiempo después, mientras estaba ayudando a curar y a cuidar a sus compañeras enfermas. El 17 de abril, a las 4 de la mañana, cerró los ojos con 46 años y se murió. En 1978, anda que no pasó tiempo, durante unas excavaciones en el centro de México, de la Ciudad de México, se hallaron, dicen que sus restos. Actualmente están, si son los de ella, en el centro histórico de la Ciudad de México, entre dos calles, que son Izazaga y la calle Isabel la Católica. Ella fue, indiscutiblemente, la primera defensora en México de la libertad de expresión, la primera mujer en defender la igualdad de género, yo creo que prácticamente todo el mundo, hizo valer su derecho a estudiar, a escribir, a tener opinión y a ganarse un reconocimiento. En 1951, un tal Alfonso Méndez Plancarte recopila todos sus escritos y publica las obras completas de Sor Juana Inés de la Cruz en 4 tomos. Octavio Paz es quien más sabe de esta mujer, la analiza profusamente y da gusto leer a Octavio Paz. Hizo lo que le dio la gana, era una mujer libre, un espíritu libre y rebelde, como digo. En materia lingüística verbalizó sustantivos, sustantivizó verbos y era un prodigio de creatividad. Hemos visto que hace también referencias mitológicas en ese poema Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón.
hay esas referencias mitológicas, lo cual denota una vasta y enorme cultura impropia de la época en hombres y en mujeres, pero sobre todo en mujeres por la imposibilidad, no la dificultad, la imposibilidad de acceder a los estudios. Es una de las más grandes pensadoras de habla hispana, de cualquier tiempo, un icono de la inteligencia, de la decencia, de la lucidez y de, como digo, la rebeldía, que es algo que hay que valorar y yo creo que cada vez más. Termino ya con un poema de mi autoría que está dedicado a las mujeres y del que os quiero contar algo porque ayer mi amiga Bona, que estará por ahí, hola Bona, extraordinaria pintora y muy buena persona, está muy bien puesto el nombre, me dijo: Juan Andrés, explícanos también alguna vez un poquito de qué va tu poema para que así te podamos entender mejor, aunque mi madre decía que a mí no hay quien me entienda, pero bueno, también tenía razón mi madre y también tiene razón Bona. Bueno, pues este es un poema que está dedicado a las mujeres, en el que digo que no se puede reducir la presencia de la mujer a lo largo de un año a la romanticona evocación almibarada del 14 de febrero, Día de los Enamorados, y ese domingo de mayo, que es el Día de la Madre, o al Día de la Mujer, que es el 8 de marzo, o al día del 25 de noviembre, que es el Día contra la Violencia de Género. Digo que no hay que andar espigando, ¿no?, y señalando esas fechas, porque una mujer no cabe ni en uno, ni en dos, ni en tres, ni en 4 días. No. Eso es lo que vengo a decir. Digo que tampoco cabe en los minutos de silencio que guardamos cada vez que una de vosotras es asesinada. Porque ese tiempo no está en los toques a muerto de las campanas, porque esos minutos de silencio solo vacían la conciencia de algunos. Y el propio tiempo lo regala la mujer al dar la vida, que es la esencia, que nos tiene a todos y a todas aquí. Que no valen penitencias, ni lamentos, ni actos de contrición, tampoco los responsos y los rosarios son suficientes, no digo que sean malos, digo que no son suficientes, ni mucho menos la hipocresía que siempre sobra. El dolor no se cuenta por segundos, sean estos 60 o sean 1000, porque ¿para qué vale detener el tiempo cuando nada hace falta? Cuando es arrebatada quien lo trasciende, quien lo ha dado, ¿no? Y esa es la explicación de este poema que se titula Estás antes que el tiempo y que espero que os guste. No estás ni en la mitad de un febrero envuelto en malvasías, porque no es temporada del mosto de la vida. No existes únicamente en un domingo de mayo hecho excepción y excusa. Tampoco te contienes en todos los minutos completos del recuerdo, empañados y ocultos a las miradas altas. Nunca has estado allí. No se te va a encontrar en otros campanarios que no anuncien la vida. Convocamos el tiempo, vaciamos el caudal de la conciencia, como si fuera posible dragar lo impredecible. Vaciamos minutos, cegamos el silencio cuando tú, simplemente, los colmaste de esencia. Cuando llegue el después, el eco de la ausencia, el cristal de la rabia cortando las gargantas, solo serán destellos. Las cuentas de un rosario, misterios, letanías, lamento, hipocresía. La lenta matemática de la lágrima trepando en los naufragios. ¿Para qué detener los relojes tan huecos de misterio? Siempre supiste llegar antes que el tiempo, cuando nada hace falta. Y esto es. Espero que os haya gustado. El espacio de hoy, evidentemente, tiene una fuerza que solo la mujer tiene para dar la esencia, para dar la vida y para plantarse delante de quien sea y decir ¿qué pasa? Estoy aquí. No, pues esto es lo que hizo esta mujer admirable de principio a fin, Sor Juana Inés de la Cruz. Mira, a mí estas monjas sí que me gustan. Mañana más, ¿vale? Que mucho ánimo y cuidado si sube la marea, no os moje. Adiós.